Probando, probando. 1, 2, 3. 3, 2, 1. ¿Cómo están, gente linda? ¿Cómo les va? Escúchame, este es el tercer episodio de Simpasquín.ia. Como saben, estamos empezando a hablar mucho sobre lo que es el ADN creador. Nosotros creemos, y lo que vamos a debatir y charlar mucho en este podcast es de que nosotros fuimos creados con un ADN de creador. Entonces vamos a, como saben, investigar, vamos a charlar, vamos a profundizar mucho sobre las herramientas de hoy en día, cómo nos pueden hacer daño, pero también el propósito de Dios en todo esto. Tenemos aquí un invitado especial, pastor de jóvenes, un crack, un capo. Damos la bienvenida a nuestro querido pastor Daniel Santa. Querido Carlos, pastor querido, gracias. Qué lindo estar con ustedes y qué lindo lo que están haciendo. Me encanta que esto nazca aquí, en esta ciudad, en este país, y es un privilegio estar con ustedes. Un gustazo tenerlo aquí también, un placer. Vamos a profundizar mucho este tema que es, bueno, el título del capítulo se llama Iglesia como marca o la marca del reino. ¿Qué es lo que quiere Dios, ¿no?, con nosotros en esto? Entonces, aquí respondemos una pregunta que es más o menos por donde vamos a ir, que ¿estamos utilizando las herramientas como para el reino o las estamos utilizando para nosotros? Sí. ¿No? Entonces, más o menos, a ver, una introducción para ir entrando en tema. Yo creo que es una línea muy fina. Yo creo que es una línea tan fina que realmente nadie puede decir, no, ese lo usa bien, no, ese lo usa mal. Yo creo que tiene que ver, como todas las cosas del ministerio, con el corazón. Vos podés, incluso sin herramienta, vos podés predicar con el corazón correcto o el corazón incorrecto. Vos podés adorar, vos podés hacer un video, vos podés hacer un podcast y puedes tener el corazón correcto o no. Se me viene a la memoria la ofrenda de Caín y Abel. Lo mismo, los dos presentaron una ofrenda, pero uno le agradó a Dios y otro no. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón, ¿no? Ahora es muy difícil como humano juzgar y decir, este sí lo hizo en el corazón correcto, este no. Yo creo que encontramos las dos cosas. Hay quienes tienen un corazón correcto y empiezan con un corazón correcto y en el camino se tuerce. O hay quienes que directo, ¿no? Yo vengo a hacerme famoso y yo vengo... Y yo creo que Dios no tiene tanto problema con la fama. Abraham le dijo, te haré famoso. Sí. Pero creo que detrás de todo está el corazón, el porqué, la sustancia del por qué lo hacemos. Excelente. Es bien importante tratar de entender esto porque también hay mucha gente que sataniza, ¿no? Sí. Sataniza la inteligencia artificial, Sí. Sataniza lo que es hacer una buena línea gráfica, ¿no? ¿Te acordás años atrás cuando dijeron que el televisor era la caja del diablo? Sí, correcto. ¿No? Hasta los instrumentos musicales, ¿no? Bueno, No hace años no había batería en las iglesias. No se digamos, podía, no Sí. se podía, era prohibido, ¿no? Entonces, esto es algo para mí, y para terminar de dar una pequeña introducción y poder entrar en tema, esto es algo que Satanás en estas mentiras retrasa a la iglesia, ¿no? Sí. Porque mientras la sociedad ya está hablando sobre, vamos a poner el ejemplo de inteligencia artificial, la iglesia va a tardar 5, 10 años en procesarlo, ver que no había hecho daño y recién va a empezar a hablar sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero yo creo que igual es una línea, repito. No siempre es Satanás, a veces somos nosotros Claro. que lo satanizamos. A veces sí nos podemos ir al otro extremo, que más adelante lo vamos a hablar sobre usarlo como herramienta o perder Correcto. la intimidad con Dios y la revelación por usar esta herramienta. Pero repito, vuelvo al corazón, digamos, Claro, ¿no? sí. Entonces, es una línea delgada de la que vamos a hablar hoy, por eso estoy emocionado de estar aquí. Una pregunta clave. ¿Usted ya viene de familia cristiana? Sí, ¿De toda la hijo vida? de pastor, nací en un hogar cristiano. Todo. ¿Abuelo? Abuelo, después se hizo cristiano. Ah, ya, Mi papá buenísimo. sí. En esa época, para ir entrando en contexto, ¿cuál es la diferencia entre las campañas evangelísticas, la manera de cómo se predicaba en aquella época como ahora? Yo viví mucho el tema de que había la costumbre de poner tarimas, por ejemplo, en plaza, ¿no? Sí. Se tocaba música, se Y juntaba algunos gente, siguen haciendo eso, y ¿no? lo siguen haciendo, pero ¿cómo ve la diferencia generacional hoy por hoy? Mira, yo hoy tengo 32 años y yo empecé a ser líder de adoración a los 12. Uy. A los 12 yo era líder de alabanza donde mi papá era pastor. Son 20 años. Y claro, en esa época la alabanza era con uniforme, ¿no? Pantalón, camisa, todo. Pero hay algo interesante
con el antes y con el hoy. Obviamente antes era todo más cara a cara, uno a uno, se llenaban estadios. Hoy en día no es necesario ni siquiera esa inversión tan grande, ¿no? Hoy en día las redes sociales, hoy en día la tecnología hace parte, pero, y estoy súper de acuerdo con eso, que tenemos que, de hecho yo soy un pastor de jóvenes que Dios ha usado para renovar su iglesia, su ministerio. Estoy de acuerdo con la tecnología, estoy de acuerdo con usar las herramientas tecnológicas a favor del evangelio y del reino, pero hay algo que no podemos perder, y es la evangelización cara a cara, uno a uno. Porque un post, un video, sí puede ayudar, puede todo, pero yo creo que Dios utiliza las conversaciones para traer profundidad y transformación. Entonces yo creo que la tecnología puede ser un incentivo, puede ser un instrumento, puede ayudar, pero al fin del tiempo necesitas esto, porque, y metiéndonos al tema, ¿qué hacemos con aquellos que creen que la iglesia es mirar una prédica online? Eso es tecnología, pero ¿es la esencia de la iglesia o no? ¿Me entiendes? Claro que no. Entonces, a favor de los dos extremos, o sea, los dos extremos están mal. El extremo de quedarnos en antes, de no usar la tecnología, los videos, los artes, el diseño, etc. Y el otro lado es satanizar eso, o sea, es anticuado, eso ya no sirve, y entonces a favor de eso no me congrego, no voy y evangelizo, no voy y hablo con las personas. Además que se une con lo que yo creo que es una trampa de Satanás, desmembrar el cuerpo. Bien. Y que la gente ya no quiera tener comunidad y creer que su cristianismo puede estar solo en su casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dios no nos creó para eso. Parte de la experiencia completa cristiana se vive en comunidad, y no comunidad digital, pero presencial es diferente, ¿no? Entonces, obviamente hay diferencias grandes de hace 20 años a hoy en cuanto a la tecnología, al evangelismo en redes, que hay que seguirlo haciendo. Se llega a gente que antes no se llegaba, muy bueno. Pero de vuelta, analicemos bíblicamente y en el corazón qué es la iglesia, qué es el ministerio, qué es el evangelio, y que eso sea el punto central, y que la tecnología alrededor solo lo empaquete, pero que no cambiemos el core, el centro, ¿no? de la misión. Sí, yo me acuerdo que en muchas ocasiones mi pastor siempre nos decía, no se vuelvan esos cristianos ensimismados, porque generalmente el cristiano tiene la filosofía de decir, estoy en orden con mis estudios, con mi trabajo, con mi familia y con Dios, y Él al medio, ¿no? Él al medio. Entonces, en vez de que Jesús sea el centro, ¿no? Agrado a Jesús en mi trabajo, agrado a Jesús en mis estudios, agrado a Jesús cuando voy al gimnasio, ¿no? O sea, sí hago estas cosas, pero el centro es Jesús, ¿no? Entonces, las redes sociales, si bien decía, ¿no? Separan un poco, digamos, del calor humano, pero también ensimisman, ¿no? Sí, a la gente, ensimisman. El meme o el caso de el hombre o la mujer que sube fotos terribles, pero le pone el versículo ahí abajito. Sí, correcto. Entonces está diseñado para eso, ¿no? Los filtros, los likes, ¿no? Y comienza uno a alimentarse de ese hizo fortalecer este egocentrismo, victimismo, la vida se trata de mí. Hemos perdido eso, digamos, ¿no? Ahora, no para de vuelta satanizar las redes, sino para darle un reenfoque de cómo podemos de verdad usarlo para el reino. Bien, usted es pastor de jóvenes. Correcto, ¿no? Coménteme un poco sobre cómo trabaja con los jóvenes estos temas. No el hecho de decir, digamos, porque hay algunos que, no, cuidado porque, perdón la expresión ya, pero porque estás scrolleando y siempre sale una chuta, digamos, los pelados, ¿no? O siempre salen los abdominales de uno y uno comienza, ¿no? Más allá de eso, sino el corazón, ¿no? ¿Cómo ve, quizás un diagnóstico rápido, pero cómo está trabajando con sus jóvenes este tema? Yo creo que Dios transformó desde la gracia y desde la libertad, y no desde la religiosidad, ¿no? Hoy en día la religiosidad, comparada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, con los fariseos y demás, te condenaban, ¿no? Te condenaban, y yo he visto cómo la condena, la culpa, la religiosidad lleva a los jóvenes a más atadura, a menos libertad, a tener vidas dobles,
¿no? Ujú. Entonces nosotros creemos que la manera en la que Dios transformó y sigue transformando es con libertad, es con gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a nuestros jóvenes les hablamos, voy a decirlo desnudamente, abiertamente, sin condenar, sin criticar, trayendo gracia, pero sí diciendo lo que es pecado y lo que no es, digamos. Porque Claro. ese es otro problema. Llamamos a lo que no es pecado, pecado, y lo que sí es pecado no llamamos pecado. Eso hay que tenerlo. Entonces, los chicos necesitan también tener un espacio en donde hay esa libertad. Nosotros sin problema hablamos de sexo, nosotros sin problema hablamos de pornografía, no para condenarlo, sino para ayudarle. Jesús dijo, Claro. he venido al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Y a veces las iglesias están condenando. Ahora, repito, línea fina, no sin irnos al libertinaje y que puedan hacer lo que quieran, pero en la libertad es que se encuentra, en la gracia la gente encuentra libertad. Yo he visto un montón de jóvenes que se encontraron amados, que se encontraron aceptados, pero confrontados, y entendieron la gracia y el amor de Dios, se le abrieron los ojos y fueron transformados. No, en el área creativa nosotros como iglesia invertimos y tenemos pastores creativos y pastores de adoración y tenemos diseñadores, videógrafos, porque entendemos la importancia de eso, ¿no? Pero repito, todo está en el corazón y es una herramienta, no tenemos por qué tenerle miedo a las herramientas, ¿ok? Esto puede ser una herramienta muy buena que te ayude a conectarte con Dios. Ahora, ¿qué es mi consejo? Sí, si vos salís en Instagram y te sale todo eso, hay un problema con tu algoritmo, digamos, ¿entendés? Sí, Renovás sí. ese algoritmo y El que dice, no, que TikTok es puro baile. es porque eso te sale, ¿me entendés? Sí. Entonces, ahora, con el tema de las redes, para mí lo más importante es cuánto te controlan, cuánto te gobiernan, cuánto tiempo le dedicas, cuánto le crees, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy buena, pero no nos ayuda al enfocarnos en Dios, no nos ayuda a la manera en que Dios habla, en secreto, en intimidad, no nos ayuda. Estamos con la Biblia aquí, pero con el celular en el otro ojo, y estamos irrespetando el tiempo con Dios. Entonces yo sí que les digo a mis chicos, cuando se van a meter con Dios, déjenme eso a un lado. Y métanse con el Señor y el Señor les va a hablar. Pero de vuelta, es una herramienta. Bien. Claro, porque vemos igual nosotros quizás un paralelismo sobre este tema en el Génesis, cuando no estaba gobernando Dios, ¿no? Sino que gobernaba las tinieblas, estaba todo desordenado, ¿no? Viene el Espíritu Santo a ordenar, digámoslo así, ¿no? El Espíritu se movía en las aguas, pero me llama la atención en la previa que dice, estaba todo desordenado y vacío, ¿no? Entonces, muchas veces también estos puntos son porque la vida de los jóvenes es desordenada, pero también está en tinieblas porque nadie habla de eso, ¿no? Yo me acuerdo que, para no irnos un poco por la rama, pero me acuerdo yo una vez hace muchos años, me tocó dar un tema en un retiro de mi iglesia de jóvenes, y sentí en mi corazón tocar un poco sobre el tema de sexo, ¿no? Por si acaso, si alguien necesita hablar de esto, ¿no? Así, ¿no? A veces pues el espíritu tira un grito, ¿no? Claro. Y un pelado me acuerdo que se acercó, era, si no me equivoco, la promo de un colegio, no sé si estoy mal, se acercó y me dijo, hermano, escúchame, quiero hablar con vos de esto. Y me acuerdo que ellos tenían su pastor, ¿no? Y creo que el colegio tenía su pastor igual, ¿no? ¿Y por qué no lo hablas? No me da vergüenza. Pero para eso está. No, pero es que vos hablaste del tema y me llamó la atención. Esa ha sido la estrategia del enemigo y tristemente la iglesia ha caído en eso. Y entre más satinicemos el sexo, Sí. peor se va a volver. Sí. Nosotros con mi esposa decimos algo, el sexo es buenísimo, es lo mejor de la vida dentro del contexto en el que fue dado, ¿me entiendes? Fue creado, diseñado. Pero claro. si, mira, el ser humano quiere lo prohibido. Quiere lo prohibido. Sí. Eso es algo que, sea cristiano o no, está en tu naturaleza antigua, Dios la está transformando. Entonces, hablar abiertamente de eso le ayuda a la gente a encontrar sanidad, libertad, gracia, perdón y encontrar una verdadera transformación. Así es. Volviendo un poquito al tema, entonces, bueno, charlamos sobre el tema de las redes sociales. Una vez yo me acuerdo que escuché una conversación de dos pastores más mayores, ¿no? Y decían, ¿vos creés de que lo que invertías en una campaña fuera, tarima, luces, todo eso, ponerle 5.000 bolivianos, hay que meterlo en redes sociales, hay que meterlo en pagos publicitarios, en armar un buen brand y todo eso? Y decía, lo malo es que el hermano que tiene 60 años que ponía, no va a querer poner para las redes, decía, ¿no? Entonces, pero
Aquí, por ejemplo, en esta diferencia, ¿cómo se ve la transición en el tema de estas herramientas, ¿no? ¿Cómo las has sentido quizás de toda una vida de cristiano entre la estrategia de salir a la calle y juntar quizás 200 personas, 300 en el mejor de los casos, en una plaza, en un parque, etcétera, a poder llegar a 10 millones en las redes, Claro. ¿no? O sea, ¿cómo ves Sí, esa pero transición? mira que no siempre llegas a 10 millones. Claro, es una exageración, ¿Me ¿no? Pero entiendes? sí, No sí. siempre llegas a 1 millón. No todos los videos se hacen virales. Sí, sí, sí. Y allá es donde yo voy. Estrategia de antes, estrategia de hoy, el mismo Dios. En la estrategia de antes, hacías de todo y al final iban a venir los que Dios quisiera que vinieran. Sí. En la estrategia de hoy es lo mismo. Yo oro mucho por esto porque yo lidero y empujo un poco al equipo. No lidero, pero empujo al equipo de creativos en la iglesia. Bien. Y estamos en transformaciones y querer todo el tiempo estar sacando cosas que sirvan, que ministren. Y me hizo recuerdo el Señor de cuando Dios le dice a Pedro, lanza las redes. Ven, Pedro lleva toda la noche esforzándose. Podés meter los 5.000 bolivianos. Podés hacer los videos, podés hacer los artes. Pero lo que hacemos espiritualmente para Dios funciona cuando Él da la orden. Y el problema de la mayoría de ministerios o personas creativas que trabajan a favor de la iglesia y del reino es tener muchas ideas buenas, pero de ellos y no de Dios. Ya. Qué diferente Bueno. sería cuando Dios te dice, ahora sí, ¿no? Menos esfuerzo, más frutos. Bien. Entonces yo creo que Dios es un Dios creativo y nos ha hecho creativos. Él es el creador, nosotros somos creativos. Pero qué diferencia es cuando la creatividad de verdad es inspirada por Él, respaldada por Él. Y Dios que respalda corazones, personas, no solo métodos, ¿no? Yo siempre cuento esta historia de que a mi pastor le gusta predicar mientras uno de nosotros lo acompaña con música. Bien. Entonces él predica y cantemos esto, ¿no? Y cantábamos, orábamos, qué sé yo. Y años atrás él decía, pero pastor, no usemos canciones tan viejas, ¿no? Usemos canciones más nuevas, ¿no? Y él me decía, bueno, propónganme, digamos, eso es una cosa, tenemos que proponer y mostrar nuevas canciones. Claro. De nada nos sirve quejarnos de lo de antes si no tenemos nuevas propuestas. Sí. Pero está en la persona, vos podés hacer una canción vieja, entre comillas, antigua, y Dios se derrama, hermano. Y Dios la usa y lo que sea. Y podés hacer una nueva y no pasa nada. Claro. No tiene que ver tanto con el arte, lo que hacemos en sí, sino que en la esencia, la unción de la persona, el respaldo de Dios, y porque Dios quiera usar ese método, digamos, ¿no? Entonces, la creatividad es el paquete, Ya. pero la esencia es importante. Cuéntenos cómo fue la transición. Usted es pastor de jóvenes en la Iglesia del Renuevo, ¿no? Conocida anteriormente como el TEC Irala, ¿no? Correcto. Yo lo conozco bien al lado del Cristo Del Rey. Cristo Rey, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo fue la transición? Si es que hubo, lo vamos a nombrar así ya, un rebranding, si es que hubo, no sé, digamos, una intervención creativa entre eso y entre también la respuesta de los jóvenes Sí. ante eso. Cuéntenos Sí. más o menos la... Bueno, yo llegué a Bolivia hace 10 años, ¿Ya? era Tequirala. Nunca creo que lo he hablado esto públicamente, Ya. porque son procesos fuertes. Ya. Son procesos fuertes. La mayoría de personas, como debido a la escuela de adoración que nosotros tenemos, y yo me reúno con varios jóvenes, ellos cuando están en una iglesia donde están siendo golpeados o se sienten que la iglesia va un poco atrasada, qué sé yo, lo fácil es decir, me cambio de iglesia. Ya. Eso es lo fácil, Sí, sí, sí. ¿ok? Pero lo difícil es, ok, Señor, úsame para traer avivamiento a la iglesia. Y eso fue un proceso, ¿no? Es un proceso que nosotros como iglesia estamos viviendo. Traer avivamiento a una iglesia y transformación tiene que ser guiado por Dios, requiere unción. Para la nueva generación requiere sumisión, requiere autoridad, requiere conocer el corazón de Dios, requiere muchos procesos de madurez. Yo no soy el mismo de hace 10 años que Claro. ya lanzaba las ideas. Yo llegué hace 10 años y llegué con mi esposa, bueno, era mi novia en ese momento, venimos a casarnos y pasamos 3 años en Hillsong, estudiamos allá, Buenísimo. estudiamos allá. Y entonces cuando venimos acá, yo desde mis 12 años sé que tengo llamado pastoral y sé que Dios me llamó a esto, a transformar, a traer avivamiento, nuevas ideas, demás. Pero hace 10 años era más inmaduro para hacerlo, Ya. ¿no? Un poco a las patadas. Ujú. Y Dios me fue enseñando que estamos tratando con su novia.
Y tiene que ser con cuidado, Qué lindo. con amor, con paciencia, guiado por Él, que no sean mis ideas, que sean las ideas de Él. Rápido, yo sé que esto no es un podcast para predicar, pero soy para que invitan a un pastor, digamos, para que invitan a un pastor, así que voy a predicar. Y Sabíamos a qué nos ateníamos. Algo lo que Dios me estaba hablando últimamente es que miremos rápidamente a Moisés. Bien. Moisés tenía en él un llamado, liberar al pueblo de Israel. ¿Okay? Desde pequeño él tenía ese llamado. ¿Por qué te lo digo? Porque un día él salió siendo criado en Egipto por los egipcios y encontró a un egipto maltratando a un israelita y agarró y lo mató. Yeah. Okay, lo mató. Porque tenía, Dios pone en nosotros esos llamados, ¿cierto? Y él tenía ese llamado, vas a liberar un día, él no sabía cuándo, cómo, él no sabía nada, pero Dios puso en él, desde el vientre de tu madre te he escogido, qué sé yo, como dice Jeremías. Y entonces él sale, ve eso, y ese llamado dentro de él, todavía sin carácter, inmaduro, emocional, lo hace reaccionar y mata al egipcio. Yeah. Y Dios lo manda 40 días al desierto, 40 años al desierto. 40 años. Y 40 años en el desierto de madurez, de proceso, de ser transformado, de que su corazón sea transformado. Y cuando Dios logra hacer eso en él, le dice: Moisés, es hora, volvamos a Egipto. Ahora sí tu llamado, pero ya no emocional, ya no inmaduro, ahora guiado por mí. Cuando la palabra de Dios habla de Juan, dice que Juan vivió en el desierto hasta que Dios ya lo expuso a su ministerio. Hablemos de Jesús. Jesús desaparece del mapa, aparece a los 12 años, desaparece el mapa. Y justo antes de empezar su ministerio a los 30, el Espíritu lo lleva al desierto. Y preciso hoy estaba leyendo que era como la preparación de la actividad de Jesús. Y yo he sentido eso de parte, volviendo a tu pregunta, Teguira, la renuevo. Todo tiene que ver con proceso. Bien. Todo tiene que ser, y la creatividad, claro que hicimos un rebranding, claro que hicimos cambio de redes sociales, claro que hicimos videos, claro que investigamos, claro que usamos la tecnología, pero eso fue después de que el corazón haya sido transformado. Buenísimo. Lo primero fue que vino una visión espiritual. Lo primero es que Dios te habla, Dios dice: quiero hacer algo nuevo, quiero transformar. Y Dios le ha cambiado el nombre a muchas personas en la Biblia: Abraham, Sara, Simón. Y creo que el Señor lo hizo con nosotros como iglesia. Pero no fue un tema de hagamos un branding, hagamos un marketing, no. Fue un cambio de corazón, fue un cambio de espíritu, fue una transformación. Nuestra iglesia, el Señor nos liberó de religiosidad, el Señor nos liberó de pecado, hizo una limpieza en nuestra iglesia profunda que trajo avivamiento, que trajo nuevos tiempos, y después usamos las tecnologías para, claro, utilizarlas para bendecir, para que sea conocido, etcétera. Pero la transformación no comienza. Qué triste una transformación externa sin una transformación interna. Eso muchas veces le pasa al individuo. Cambia. ¿Sabes cómo los llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Sí. Lindos por fuera, muertos por dentro. Me pregunto si en muchas iglesias y cristianos no estamos así. Sí. Pero Dios quiere primero traer vida por dentro y después viene la transformación externa. Entonces ha sido un proceso interesante, ya metiéndonos a lo práctico de cambiemos esto de pintemos y pongamos luces y pantalla y cambiemos las redes. Mira, a mí me han dicho hijo de oscuridad, me han maldecido, siempre está el hermanito chismoso, sí. De todo. Pero era proceso de Dios en el desierto de mi corazón. Bien. Uno no puede hacerlo a las patadas. Vos no puedes cambiar una cultura sin amor. Tenés que amar. Y con tiempo y proceso Dios te va usando con autoridad, con unción para traer avivamiento y transformación. Cualquiera tiene ideas y sentarse y decir: ¿y por qué no hacemos esto y esto y esto? Pero pocos pagan el precio y caminan el desierto para que la transformación sea con sustancia, con respaldo de Dios y sea duradera. Entonces, solo puedo decir que Dios lo hizo, utilizó a mi pastor, nos utilizó a mi esposa y a mí, a toda la iglesia, y hoy disfrutamos de una iglesia en avivamiento, creciente, porque empezó con algo interno, no con algo externo. Claro, ahí por ejemplo, se me viene una vez en una conversación igual con mi pastor, me decía de que cuando se habla sobre busca primeramente el reino, ¿no? Y su justicia y lo demás viene con añadidura. Me acuerdo la pregunta, ¿qué es el reino, no? El reino es la manera en que Dios hace las cosas, su sistema, ¿no? Su forma de hacer las cosas. Ahora, repetirlo con eso. Primero buscar la manera de hacer las cosas de Dios y todos los detalles que vienen. Y sabes que dentro del reino hay un gobierno. Así es.
Porque cuando los jóvenes queremos transformar y queremos un para traer avivamiento y hacer cambios, está bien. Pero ¿son tus cambios o son los cambios de Dios? Claro. Venga tu reino, no es venga mi reino. Claro. Que yo llegué de Hilson, vienen mis ideas, permiso, y el Señor me dijo, eso no sirve para nada, sométete a tu pastor, sométete y serví desde allí. Y luego ser transformado para que se establezca el reino de Dios. Hay muchas ideas que yo le tenía que preguntarle a Dios, ¿es tu idea o no es tu idea? Porque es tu iglesia y no la mía. Nos metemos en problemas cuando queremos hacer cambios y no son los de Dios. Cambios que nos emocionan, ¿no? La voluntad de Dios no es solo el qué, es el cómo, es el cuándo. Hay cosas que Dios te dice hoy, pero no son para hoy, son para mañana, en 10 años, en 15 años. Paciencia. Ahora, te comparto algo rápido que en un momento en la iglesia me nombraron el pastor gerente de la iglesia. Wow. Y voy a hablar un momento de finanzas, que es un tema medio caliente. Y claro, yo como administrador, entonces dije, bueno, hay que empezar a cortar aquí lo que no está produciendo. Oye, esto aquí no produce, y esto no está generando ganancias y finanzas y demás. Y yo pensando con buena actitud, como cuando los discípulos de Judas dijeron, ¿por qué esa mujer rompe ese perfume que era el salario de un año? Y Jesús la respalda, ¿no? Y ellos con buena intención se la podemos dar a los pobres. Y yo estaba con buena y yo estaba con buenas intenciones, para que la iglesia tenga más, para bendecir, que no sé qué. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo me habla y me dice, no cortes donde hay adoración. A mí no me importa el dinero, me importa la adoración, el corazón. Wow. Yo tuve que llorar y pedirle perdón a Dios porque a nombre del dinero comencé a cortar cosas que le traían adoración a Él. Tremendo. Y eso para mí fue una enseñanza. Y dije, Señor, nunca más quiero hacer un cambio dentro de tu iglesia que sea mi voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que se venga el reino, es el gobierno de Él y no el mío. Entonces no nos apresuremos a cambiar lo que Dios no quiere cambiar. Hay cosas que sí, listo, si el Señor aprueba, vamos. Pero y si no, pregúntale primero, ¿no? Buenísimo. ¿Qué opina, hablando un poquito sobre lo que mencionó de Hilson, ¿no? En esta época se corre el peligro, ¿no? Uno no sabe la diferencia, digamos, entre hacer bien las cosas en las redes sociales, ¿no? Lograr hacer una buena marca, difundirla bien, muy buen contenido, que todo tenga relación, que todo tenga coherencia, bla, bla, bla. Y la línea fina que hay entre promocionar mi producto o hablar de Cristo, ¿no? Entonces, hay casos como el de Hilson, ¿no? Yo me crié toda mi adolescencia con la música, con los temas de Hilson, ¿no? Mundial, y ellos nacen en Australia, o sea, al otro lado del mundo. Ajá. Y ahorita en cualquier parte del mundo uno dice Hilson y es Hilson, ¿no? Obviamente ellos manejaron el tema de merchandising, su escuela, buena promoción, su música, sus discos. Entonces, ¿cómo lo ve esto, no? Haciendo un paralelismo antes que me responda, Hilson o la marca personal, ¿no? Yo puedo hacer poleras que digan Cash Luna y se venden a patada, ¿no? Que digan Dante Gebel, ¿no? Porque sus nombres están posicionados como marca también, lo han sabido también ellos manejar. Obviamente hay un equipo detrás, hijos y gente de nuestra generación que los han guiado y todo eso, pero ellos llenan estadios, llenan anfiteatros, arenas, eventos grandes, etcétera, por el nombre que ellos tienen, ¿no? Siendo sincero, es por el nombre, cómo pesa su nombre de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esta relación y la línea delgada que hay entre promocionar mi marca, que en cierto pedacito está bien porque me ayuda, me abre puertas, pero dejar de promocionar a Cristo, ¿no? Yo creo que Dios no es un Dios inseguro. Ya. Él no tiene miedo a hacer famoso el nombre de personas. Bueno. Él no es un Dios inseguro. Es más, Abraham, de vuelta, quiere hacernos famosos para hacerlo famoso a Él, pero sí tiene problemas cuando a la persona que Él levantó, su corazón se transforma. Hay una canción de Tales Robertos que siempre me gustó porque él dice la típica oración que hacemos, Padre, úsame, y Dios le responde en esa canción y le dice, he escuchado a tantos orar así, pero cuando los usé su corazón cambió. ¿Sabes qué? Ahí mi corazón se quebró, yo le decía al Señor, yo quiero que me uses, pero que cuando me uses mi corazón no cambie. Entonces, yo creo que Dios quiere usar hombres. Creo que Dios siempre ha trabajado así. Él quiere usar personas. Pero las personas pues se tuercen, digamos, ¿no? En un documental, y lo digo públicamente porque salió en un documental, yo escuché una frase que fue muy fuerte cuando dijeron que
Hilson es muy bueno para ser discípulos de Hilson, pero no de Jesús. Uy, sí, escuché eso. Yo escuché eso. Sí. Y yo viví 3 años ahí. Claro. Estuve 3 años ahí. Y todo lo que ha sucedido después no quita toda la bendición que ha sido Hilson, los pastores, para el mundo. Sí. ¿Ok? Ellos hicieron que la iglesia avance, crezca, que mucha gente conozca a Cristo. Ellos hicieron que las iglesias avanzaran, hubiera avivamiento, o sea, eso no hay que quitarlo. Y yo que estuve ahí, había un corazón de verdad de amar a Dios, de amar a su casa. Yo aprendí a amar la iglesia en ese lugar. Tremendo. Ellos aman a Cristo, ellos aman la iglesia. Pero claro, el corazón del hombre, con el orgullo, con el dinero, con todo, falla, ¿no? Ahora, no, yo no quiero satanizar eso, porque de vuelta, la herramienta está muy buena, el problema está en el corazón de quien usa la herramienta. Y fíjate cómo al final el Señor usa todo para bien. El nuevo pastor de Hilson, hoy en día pastor principal, dijo, llegó el tiempo de la humillación. Eso es muy bueno, ¿ve? Eso es muy bueno. Entonces, yo creo que Dios levanta personas, pero las personas que Dios levanta necesitamos cuidar el corazón. Cuidar el corazón y saber que es para hacer conocido su nombre. Él te hace conocido, pero para hacerlo a Él conocido. Es más, Él nos llama luz a las naciones. Él no quiere que estemos escondidos. Él quiere que la iglesia y las personas, Dios utiliza personas. Entonces yo no tengo problema con eso, pero volvemos a lo mismo. Cuidar el corazón, para que no se vuelva arrogante, orgulloso, ya no puedes recibir feedback o tener una accountability, ¿cómo se dice? Rendición de cuentas, tal vez, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ya, ¿qué señales indican que un ministerio, iglesia o movimiento están comenzando a torcerse con todo este tema? Yo creo que uno de los indicadores más fuertes es la falta de humildad, la falta de humillación. La falta de humillación, de transparencia. Cuando nadie te puede decir nada, cuando te enojas por todo, cuando crees que es por tu esfuerzo que te esfuerzas, cuando empiezas a hablar mucho de ti y menos de Dios. Creo que la falta de humillación es lo que hace que crezca el orgullo, y el inicio del orgullo ya te lleva al pecado, porque falta de humillación es falta de arrepentimiento, de confesar pecados, de transparencia, de ir delante de Cristo para que te limpie, para que te purifique. Entonces la marca inicial es la falta de humillación. Tremendo. Aquí, por ejemplo, viendo un poquito el riesgo del tema de las herramientas y de todo lo que la voluntad de Dios en esto para nuestra generación, porque no nos podemos hacer nosotros de lo que tapamos el sol con un dedo, ¿no? O sea, nuestra generación vive de las redes, vive de todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Es lo de hoy, ¿no? No podemos estar en una burbuja, ¿no? Entonces, ser creativo es representar bien al reino. Sí, total. ¿Sí? Total. Yo creo que, yo siempre digo esto, el mensaje de Dios es la pizza. Ya. ¿Ok? Y la creatividad es la caja. Buenísimo. Si a vos te llega una pizza que no la han tocado, pero su caja está llena de moho, de líquido que escurre, sucia, de agua, ¿te comes la pizza o no te comes la pizza? ¡Te comes! Entonces el mensaje de Dios es maravilloso y nos encarga a nosotros presentarlo de una manera comible. Claro. Yo no entiendo por qué. Si yo fuera Dios, yo no lo hubiera hecho así. El famoso packaging. Pero Dios decidió usarnos y nos permite empaquetar el mensaje, ya sea una prédica, una canción, un video. Y necesitamos presentar el mensaje de manera correcta para que la gente se coma la pizza. El mensaje de Dios, se enamore de Dios. Pablo dice: con los judíos me hice judío, con los gentiles me hice gentiles, a fin de que todos conozcan a Cristo. A mí no me interesa, esto se lo digo yo a mi liderazgo, a mí no me importa por qué la gente viene a mi iglesia. Yo voy a hacer todo, que vengan porque puse luces, que vengan porque puse pantalla, que vengan. No me importa si viene por una chica. Lo que me importa es con qué se van. Se van a ir con Cristo de ahí. Y si yo puedo usar las cosas exteriores para que la gente venga, capaz venga porque ay, se ve chévere, ay, por esto, ven, pero se va a ir con Cristo. Tenemos la mayor responsabilidad, nosotros predicadores, creativos, cantautores, tenemos una responsabilidad enorme de la mejor forma posible comunicar el mensaje que se nos ha entregado.
¿Cuál sería la forma correcta entonces de aprovechar estas herramientas? Tenemos las redes, todo lo visual, la inteligencia artificial. ¿Cuál sería la forma correcta? Todas las anteriores. Tenemos que hacer uso de todo. Tenemos que hacer uso de todo sin cambiar el mensaje, sin cambiar el corazón. Pero ¿cuál sería la forma correcta? La manera correcta, sin que mi corazón se pierda. Lo que pasa es que, bueno, ok. La forma correcta en cuanto al fondo tiene que hacerse desde un lugar de intimidad con Dios. Buenísimo. Tiene que hacerse desde llamado, tiene que hacerse desde el amor. Todo eso, si la base, si todo esto está construido porque amas a Dios, porque Dios te quiere usar, lo haces con humildad, todo lo demás, úsalo, toda la herramienta, úsalo, siempre y cuando el corazón sea el correcto. Pero en la forma no podemos generalizar, necesitamos contextualizar. No en todas las iglesias va a ser Virgilson. No todos los países tienen la misma cultura, no toda la iglesia tiene la misma cultura. Si vos querés ser relevante, necesitas contextualizar al lugar donde vives y al lugar donde Dios te puso. Por eso el ejemplo de Pablo, con los judíos, con los gentiles, a fin de que todos conozcan a Cristo. Excelente. Según este principio que nos ha regalado hoy, que es primero el proceso, ¿no? Primero el proceso, lo que dure, ¿no? Me acuerdo que siempre igual mi pastor me decía, si Satanás no te puede detener, te va a empujar, ¿no? O sea, vas a querer que los procesos sean cortos, sí. ¿No? No se acelera. Entonces, primero el proceso, lo que dure el proceso. Y después viene esta locura, digamos, ¿no? Que es el conquistar esta generación, ¿no? Porque no deja de ser conquistar esta generación, ¿no? ¿Qué consejo le daría a un joven que o está incursionando en dirigir la parte, podría decirse, audiovisual o de redes de su ministerio, de su iglesia, o hasta está incursionando a hacerse influencer, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero ¿qué consejo le daría? Lo más importante es el corazón. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana tu ministerio, tu prédica, tu podcast. De donde va a salir toda la expresión que vas a hacer es del corazón. Dale prioridad a eso. Para líderes y pastores creativos, denle prioridad al corazón de las personas. Denle prioridad a ustedes como personas. Lo demás va a salir, va a fluir, van a mejorar, van a crecer, etc. Pero el consejo que les puedo hacer es que la fijación de Dios, lo que Dios ve, es el corazón. Como cuando llamó a David, ¿no? Y el profeta pensó que era el hermano mayor y dijo, seguro esta es, pero Dios mira las apariencias. Pero tú estás viendo las apariencias, pero Dios mira el corazón. Igual en los ministerios, en las iglesias, el hombre mira las apariencias, pero Dios está mirando el corazón de quien lidera la iglesia. Bien, en esto nosotros nos damos cuenta y podemos corroborar, ¿no? De que venimos del ADN creador, ¿no? Dios dice, ¿no? Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es el creador de todo. Él tiene se podría decir, todos los dotes, digamos, ¿no? Para crear, para sacar algo que de la nada, ¿no? Y nosotros venimos, ¿no? Con ese ADN, ¿no? La creatividad no es secular, no es mundana, no es del diablo, ¿no? La creatividad viene de Dios. Entonces, la clave es el corazón, ¿no? Sí. La palabra dice, ¿no? El corazón es engañoso y perverso, dice, ¿no? O sea, viene dañado, ¿no? El corazón. Entonces, pero yo creo que ese no es el peligro verdadero. El peligro verdadero es que nosotros somos muy engañables. ¿Y qué te está, atención a esto, porque la creatividad puede venir espiritual o carnal? ¿Qué te está inspirando? ¿No? Muchos hablan de la musa, ¿no? De la inspiración. ¿Qué te está inspirando? ¿Te está inspirando Instagram, tu ego, o te está inspirando la palabra, te está inspirando el espíritu, te está inspirando Dios? ¿De dónde viene tu inspiración para crear? Es muy importante. La profundidad, ¿no? Ahora, también Dios inspira. ¿A qué voy con esto? Que Dios es tan creativo que Él puede darte ideas de un nuevo marketing. Él puede y quiere darte ideas para tu iglesia. No satanicemos eso. Sí. Yo solo estoy recalcando que lo más importante es el corazón, pero lo otro también es muy importante. Sí. Muy importante. Si quieres alcanzar y lograr y tener éxito y que tu iglesia crezca porque Dios quiere que eso suceda, también es importante. Pero la base del corazón y lo demás, el Señor también se va a involucrar y te va a guiar y te va a inspirar a nuevas ideas. Para cerrar un poco con esto,
yo creo y siempre creí, soy fiel creyente en esto, de que Él nos ha llamado, algo que está trillado, ¿no? A la excelencia. Pero ¿qué significa eso? De que somos llamados nosotros a destacar, ¿no? Un punto y quizás abriendo el tema un poco más para dar una conclusión. ¿Por qué no hay cristianos ganando premios en la música, en el cine, ¿no? Ganando premios de diseño, no sé, ¿no? De tantas cosas que hay que pareciera que es del mundano para el mundano, digamos, ¿no? Que es una gran mentira eso, ¿no? Entonces yo siento que no solo esta generación, sino el cristiano mismo es muy miedoso en esto, tiene miedo a destacar, porque tiene miedo a que esté mal. Y yo siempre creí, pienso de que es porque no se está enseñando a destacar, no se está enseñando de qué manera, cuáles son las herramientas para yo poder destacar y no perderme, ¿no? De yo poder resaltar y no perderme, ir a un premio, un Grammy, ¿no? Ganar un Oscar, ¿no? Y no perderme, seguir siendo cristiano y todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que el reino es esto igual, ¿no? Entonces, para cerrar un poco el tema, ¿qué opina de eso? Yo creo que hay cristianos excelentes, tal vez no los conocemos, pero también es dependiendo de dónde estás buscando tu premio, dónde está tu corazón. Yo tengo, y se van a reír cuando vean esto, nosotros tenemos un equipo de creativos que en su mayoría son perfeccionistas y buscan, una cosa es la excelencia, otra cosa es el perfeccionismo, ¿ok? Y hablando con una de las chicas ahí que trabaja con nosotros, así fue del espíritu, yo le dije, Dios está esperando la excelencia del corazón, no del arte, únicamente. Bueno, Porque confundimos mucho el perfeccionismo con la excelencia. Es muy diferente, el perfeccionismo es carnal, la excelencia es espiritual. buen principio. Ahora, qué bueno que un cristiano gane el Grammy, qué bueno que un cristiano gane todo lo que quieras. Pero al fin y al cabo no es la meta, ¿no? Claro. Al fin y al cabo estamos buscando que el premio sea arriba. Y si vienen acá, bendito sea, gloria a Dios, apuntáselo a Dios, todo. Pero no es el galardón que estamos buscando, ¿no? No es el galardón que estamos buscando. Pero sí, debemos ser excelentes, debemos ser luz, debemos destacar. Y cuando hablo de eso, porque creemos que solamente en la iglesia, pero los cristianos fuera de la iglesia tienen que destacar, digamos, en cualquiera sea el rubro, el área que Dios te ha puesto, sé el mejor, sí. Pero tampoco me incomoda tanto que no estemos ganando Grammys, que sí hay, recién, no me acuerdo el nombre del pelo, este cantante en inglés que canta Aleluya, digamos, ganó un Grammy, digamos, ¿no? Entonces hay, pero tampoco es el premio que estamos buscando, ¿no? Es más, yo creo que a veces Dios nos cuida de no ganarnos esos premios precisos para cuidar el corazón. No quiere decir que no empujemos por la excelencia. Excelencia en todo, y yo creo que a muchas iglesias en Sudamérica especialmente les falta la excelencia. Pero conozco muchas iglesias en primer mundo que son excelentes en el arte, pero secas en el corazón. Claro. Qué bueno si podemos encontrar ese balance. Porque también no es lo mismo ser un cristiano mediocre y decir no me gano nada porque yo no busco, digamos, ¿no? Sí. A ser un cristiano excelente y que no me den un premio por ser cristiano, ¿no? Ahí yo creo que uno dice, no importa, Sí. ¿no? Mi premio está ahí arriba porque yo sé que estoy siendo excelente, me estoy esforzando, ¿no? Y muchas veces ser excelente es eso, es tener el mejor corazón y hacer lo mejor que puede. Puede ser que te premien o no, pero en el cielo está siendo excelente, y está siendo excelente para la gente que te ve y que te conoce y demás, ¿no? Ahora, creo que es importante, antes de cerrar, el tema de la inteligencia artificial. Creo que, y yo lo meto porque yo no tengo hoy todavía no estoy totalmente, estoy formando mi opinión al respecto todavía. Ajá. ¿Ok? Porque yo predico. Creo que es uno de mis llamados, me apasiona, creo que Dios me ha dado el don. Pero me parece en este momento terrible que la inteligencia artificial te inspire el mensaje. Si yo hago, por ejemplo, una prédica con ChatGPT. Hoy, yo no sé si este video va a envejecer y me voy a arrepentir, ¿me entiendes? ¿Qué abuelo va a decir? Pero de hoy. 2026. En 2026, y estoy formando todavía mi entendimiento de esto. No puedes reemplazar la inspiración del Espíritu Santo por una inteligencia artificial. Ya.
puede ser una herramienta que te ayude para hacer la parte escatológica, teológica, doctrinal. Hasta una estructura, digamos, ¿no? Sí, puede ser, digamos, ¿no? Pero ya que te robe el tirarte al piso y Señor, que quieres hablarle a tu iglesia. Sí. Eso no tiene tiempo, o sea, eso es para hace 2000 años y hoy todavía, y en 2000 años, quien va a hablar de parte de Dios necesita recibirlo de parte de Dios. Tremendo. A mí me parece terrible. Ahora, vamos con la música. Hoy hay unas canciones de inteligencia artificial. Es un brutales, ¿no? Te hacen llorar, ¿me sí. entiendes? No sé si emocionalmente o espiritualmente. Claro. Es una conversación que estoy teniendo seguido con mi pastor y el pastor de alabanza. Lo estamos hablando, formando lo que creemos. Me asusta, no para mal, pero ¿dónde se queda esto lo recibí de Dios, esto me habló Dios? La inteligencia artificial hasta te canta la canción, te pone el ritmo, de todo. Hay gente que ha hecho hasta discos completos con inteligencia artificial. Ahora, cristiana. la unción está en la persona y capaz que la inteligencia artificial te dice la canción y después la compones y Dios la hizo. Por eso digo que no tengo una opinión formada. En la predicación sí, y digo, yo no voy a usar ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial para mis predicaciones. No condeno quien lo haga. Claro, sí. O sí condeno al que lo haga tal vez. Pero yo no puedo cambiar mi intimidad con Dios y que a mí un robot no me va a decir qué hablar el domingo porque no conoce el corazón de mi iglesia. Dios claro. Sí. Y no Dios tiene más peso a lo que pueda el Espíritu Santo decir. Pues, y nos quita el proceso, ¿no? Claro. Las prédicas te toman a veces un proceso de tu vida de 10 años. Sí. Y vienen con ese peso, ese respaldo, lo mismo las canciones, pero... Entonces, de vuelta, es una herramienta que se puede utilizar, pero que no reemplace nunca a Dios y a tu intimidad con Dios. Qué buena forma de finalizar este capítulo. ¿Se queda con algo más que decirle aquí a los jóvenes que van a ver este capítulo? Le hablo un momento al líder, al pastor, al creativo boliviano. Dios nos quiere usar. Vienen tiempos donde Dios va a levantar a esta generación. Pero Él no lo va a hacer hasta que el corazón esté preparado. Tremendo. Necesitamos someternos, humillarnos, buscar a Dios en intimidad. Llegará el momento donde el Señor nos va a levantar, pero es el tiempo de Él y sin ahorrarse camino. El único camino es a través. Entonces, como dice la Biblia, cerrar la puerta de tu cuarto, orar a tu Padre que está en el secreto. Tremendo. Y Él te promoverá, Él te va a usar, Él te va a recompensar, todo lo que quieras, pero seamos una generación con sustancia espiritual, no solo con buenas ideas, pero con unción, no solo con creatividad, pero con sustancia espiritual, ¿entendés? Qué bueno, porque los jóvenes dicen, nos toca, es mi turno, yo soy el joven, el pastor está bien, yo quiero eso para vos, y es algo que yo estoy viviendo también. Pero que seas una persona en quien podemos confiar, en quien la iglesia puede confiar, en quien no vayas a hacer quedar mal el nombre de Dios. Entonces, viví los procesos espirituales, metete con Dios. Obviamente, estudiar la Biblia, comete la Biblia, pasa tiempo con Dios. Llegado el momento, Dios te va a decir, vamos, es hora. Y hay que meterle, ¿no? Seamos excelentes, unámonos como iglesia. Y que Dios haga lo que quiera hacer, que venga su reino. Amén. Pastor Daniel, muchísimas gracias. Fue un placer. Llegamos al final de este capítulo. Gracias, Carlos. La verdad que tremendo. Ha sido un placer de verdad. Y bueno, esto fue el tercer capítulo de Simpasquín.ia. Recuerden los procesos. Tenemos que tener un corazón trabajado por el Espíritu Santo. En su tiempo, en su momento, si tiene que durar 30 años, lo va a durar. Si tiene que durar 10, eso es lo que va a tardar. Hay que tratar de entender los tiempos de Dios. Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y eso conlleva también, en algún punto, fama, ¿no? O sea, conlleva ser conocido y viajar, ir a muchos países, que es lo que muchos sueñan. Pero generalmente lo que uno quiere siempre es al revés. Primero viajar, ser famoso y después que el Señor trabaje en nuestro corazón. Entonces, recuerden que viene proceso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo también de ustedes. Y bueno, esto fue Simpasquín.ia.